En el episodio anterior estuvimos hablando acerca del Estado, de su origen, de su necesidad, acerca de cómo en un mundo caído se hace necesario organizar los esfuerzos humanos en la búsqueda de un bien común. Hablamos también acerca de cómo un pueblo que pierde su capital moral pronto entra en una decadencia civil. Los pueblos que pierden su moralidad fácilmente son arrastrados y con toda seguridad llegan al fin de su civilización. También hablábamos acerca de la importancia de la Biblia como el ancla mayor de nuestras libertades. De hecho, no es de extrañar que los gobiernos totalitarios, desde la Europa papal medieval hasta la moderna Corea del Norte, prohíban la lectura de la Biblia o desalienten completamente la lectura de la Biblia, por el simple hecho de que es imposible esclavizar a un pueblo que es conocedor de la Biblia. Y pusimos mucho énfasis en la separación de la Iglesia y el Estado. Eso no significa que las personas, por ejemplo, que asisten al Congreso deban dejar su fe afuera del Congreso, porque entendemos que es imposible separar a un individuo de sus creencias. Una persona es lo que cree. Por lo tanto, un diputado o un senador siempre va a votar y va a proponer proyectos de leyes en base a lo que él cree, a su cosmovisión. Pero sí destacamos que la Iglesia no debe gobernar y que debe estar completamente separada del Estado como institución. Pero pensar que las personas deben dejar su fe fuera del Congreso y digamos, desprenderse de su fe y dejarla fuera, no solo es imposible, sino también que es abusivo, porque generalmente los que toman esto y lo hacen y tratan de cumplirlo son los cristianos, y las personas que tienen una agenda, una visión diferente, una religión atea, probablemente no respetan esto y le ayudan completamente al Congreso y proponen leyes y votan en base a esta creencia. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto y hoy vamos a continuar hablando acerca de política y Biblia. Dos cosas que aparentemente debieran estar completamente separadas y no debieran mezclarse. Pero la Biblia es un libro tan sabio, con tanta sabiduría, que también tiene que decir cosas acerca del gobierno, tanto para los gobernantes como para los ciudadanos. Y lo que estamos pretendiendo en este pequeño estudio es desprender qué es lo que nos dice la Biblia y en base a eso nosotros ser capaces de seleccionar cuál debiera ser la postura que debiéramos tener en la política. Cuando echamos una mirada rápida a la historia humana, podemos notar que siempre ha existido la necesidad de coordinar y dirigir los esfuerzos humanos en la búsqueda de un bien común. De hecho, en toda organización humana, desde la organización tribal más pequeña hasta los grandes estados federales, se ve que es necesario una especie de poder central que de alguna forma organice, coordine, haga una cierta administración de los esfuerzos humanos. Yo sé que existe una definición un poco más profunda y más compleja de lo que es un Estado, pero para nuestros propósitos yo creo que esta es suficiente, que es simplemente entender que hay un ente conformado por personas, que no es una cosa que bajó de la galaxia o que es algo completamente ajeno a nosotros, sino que en cierta medida hay ciudadanos que participan de este ente llamado Estado, que es el que coordina las acciones y define algunas cosas dentro de un proyecto común de personas que han tomado ciertas reglas de vida. Ahora bien, si aceptamos el hecho de que debe haber y que de hecho existe el Estado, la pregunta que nos surge de inmediato es ¿cuáles son los alcances que debe tener el Estado? ¿Hasta dónde debe estar su poder? ¿Debe abarcar todo ámbito de la ciudadanía o solo debe estar limitado a ciertas acciones? Porque me gustaría aclarar un punto. La gran discusión del siglo XXI, yo creo que no está tanto en izquierdas versus derechas. De hecho, los conceptos izquierda y derecha política que hemos conocido tradicionalmente están bastante, podríamos decir, diluidos. Hoy en día incluso se hace difícil a veces distinguir si un político es de izquierda o de derecha. Vemos a políticos de derecha apoyando ideas de izquierda, políticos de izquierda apoyando ideas que tradicionalmente eran de derecha. Entonces hay como una especie de confusión porque ya esta separación tan clara que existía antes de izquierda y derecha está diluida y hay una parte donde ya las ideas están funcionando. Yo personalmente creo que la gran discusión del siglo XXI está relacionada al tamaño del Estado.
cuál es el tamaño que tiene que tener el Estado y cuál es el poder que debe tener el Estado con respecto a los ciudadanos. Y aquí, amigos míos, en este punto, créanme que la Biblia tiene mucho que decir. Así que vamos a empezar a profundizar y ver un poquito de estas cosas. Veamos primero cuáles son las grandes posiciones que existen con respecto al Estado. Primero, obviamente van a haber personas que creen que el Estado debe ser lo más grande posible y debe abarcar todo el ámbito del quehacer humano. Esta posición es llamada tradicionalmente como el estatismo y comúnmente se le llama a veces de forma despectiva o con un poco de razón colectivismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado como entidad tiene más importancia que el individuo, que el ciudadano. Entonces, lo colectivo, lo común, es más relevante y tiene más importancia y tiene más prioridad que lo individual. Esta es una posición y esta es la posición estatista. Y ejemplos de países que han seguido el estatismo hay muchos. Generalmente están asociados, por ejemplo, al fascismo italiano. Benito Mussolini decía que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. La Alemania nazi también fue un tipo de gobierno fuertemente estatista. La Unión Soviética comunista también seguía una política muy estatista. La Camboya de los Jemeres Rojos, la Corea de los Kim, hoy día la Venezuela chavista y la Cuba castrista son ejemplos de estados fuertemente estatizados, donde el Estado trata de controlar todos los ámbitos de la vida humana. Yo diría que hoy el ejemplo más claro y profundo del estatismo más, digamos, potente es la China comunista, donde el Estado, por medio de la tecnología, está controlando hasta las cosas que ya están ocurriendo dentro de los hogares por medio de los teléfonos. Ese es el máximo tamaño del Estado. Por el otro lado, existe una corriente de pensamiento que busca disolver el Estado y que desaparezca completamente. Esta corriente es conocida como anarquismo, y el anarquismo también tiene diferentes posiciones, por ejemplo el anarcocapitalismo o el anarquismo total. Pero el anarquismo lo que busca precisamente es la abolición del Estado y que los seres humanos decidan de forma individual cómo vivir. Aquí el individuo tiene la total decisión de su vida y de qué hacer y de qué no hacer. Un ejemplo de anarquismo, en realidad no tengo ni uno, porque de hecho Estado anarquista es como un contradictorio. Pero quizá el ejemplo que tengo más a mano es el Israel del libro de los jueces. De hecho, el libro de los jueces cierra en sus últimos capítulos con esta declaración de que en Israel no había rey, no había una organización gubernamental y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así que me suena como eso un poco de anarquismo. Así que probablemente podría decir yo ese Israel antiguo del libro de los jueces, el periodo entre el desierto y el rey Saúl, quizás podría ser algo como un anarquismo. Puede ser, quizás alguien tenga un ejemplo mejor que el mío, pero por lo menos este me sirve. Y punto aparte de todo esto es el sistema económico, que es decir, la forma en que rigen los intercambios de bienes y servicios entre los individuos. Tenemos sistemas económicos socialistas y sistemas económicos capitalistas, y tenemos mezclas de esto. Por ejemplo, China es muy estatista, pero capitalista. La Unión Soviética era muy estatista, pero comunista. Podríamos decir, no sé, hay una teoría que está muy entrando de moda hoy día, sobre todo en los liberales más extremos, que es el anarcocapitalismo, que es la abolición completa del Estado, pero el intercambio capitalista de bienes y servicios. Entonces, existen como combinaciones, y en realidad ya eso se escapa un poco del propósito de este video, pero la idea es tener más o menos claro que existen estos puntos y estos contrapuntos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la Biblia con todo esto? ¿Qué tiene que ver la Biblia con el anarcocapitalismo o con el estatismo chino? Bueno, pues mucho. Primero que todo, lo primero es que la Biblia nos habla de una condición humana natural, per se, que existe, que se llama la condición pecaminosa humana. El ser humano, como lo describe la Biblia, es un ser humano caído, que está destituido de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos. Y el ser humano caído, el ser humano en pecado, y quiero aclarar esto, siempre la gente piensa que pecado es como que, no sé, dije una mentira y es un pecado, o que, no sé, estoy viviendo con mi novia sin habernos casado y estamos en pecado. Esas son cosas folclóricas y sin sentido.
El pecado es una condición humana de separación y rebelión contra Dios, que la tenemos per se, por nacer. Somos descendientes de Adán, que fue el primer pecador, y nosotros heredamos el pecado como si fuera una enfermedad genética. Y las acciones que cometemos, como la mentira, como el adulterio, como el robo, como el asesinato, son consecuencia de nuestra condición pecaminosa. Les llamamos pecados, pero son pecados en el sentido de que son la puesta en escena de una condición previa que se llama la naturaleza pecaminosa humana. Y lo primero que nos describe la Biblia es que el ser humano tiene esta naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto? Que el humano es egoísta, que el humano va a buscar el bien propio antes que el bien común, va a ver cuidarse por sí mismo antes que preocuparse de los demás. Son cosas que están en nuestra naturaleza. Cuando son desconocidas, provocan grandes problemas. Así que lo primero que tenemos que entender como cristianos, como personas que creemos en la Biblia, es que la naturaleza pecaminosa nos debe poner en alerta de no dejar el poder total en manos de una sola persona. Eso es lo primero. De hecho, es más, nos anula ambos extremos. Porque por un lado, dejar el control de todo el quehacer humano en manos de un Estado nos va a dejar nuestra libertad en manos de hombres pecadores, que no sabemos lo que les puede ocurrir con el poder. ¿Quieren saber cómo es realmente una persona? Denle poder y denle dinero. Y ahí va a salir el verdadero corazón de una persona. Porque cuando somos pobres y no tenemos poder, todos somos la Madre Teresa de Calcuta. Todos somos súper buenos, todos tenemos las mejores intenciones y queremos paz en el mundo y queremos que todos tengan todo y queremos repartir el dinero ajeno y que todos tengan de todo. Pero cuando nosotros tenemos poder, cuando nosotros tenemos dinero, ¡hey! Repartan todo menos lo mío. Entonces, el primer punto, el estatismo, inmediatamente pierde un poco de peso. La Biblia, al enseñarnos que el ser humano es pecador, es egoísta, es avaro, es asesino, hey, cuidado con dejar todo el poder en manos de esos hombres. Pero también nos anula el anarquismo, nos anula lo que hay al otro extremo. De hecho, el caso para mí extremo es el del libro de los jueces, donde Israel no tenía rey y cada quien hacía lo que quería. Y ese libro termina con uno de los relatos más atroces que hay en la Biblia. El relato de una mujer que fue violada en grupo por una seguidilla de hombres perversos y luego fue descuartizada. Es un relato horroroso que se encuentra en la Biblia, que uno no logra entender por qué estas cosas están en la Biblia, pero claro, están ahí para mostrarnos cuál es la naturaleza de qué tanto es el mal que puede haber dentro del corazón humano. Y tampoco podemos dejar que los seres humanos se gobiernen solos, porque lo que nos enseña esta naturaleza pecaminosa es que los seres humanos somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Así que por este otro lado también se nos cierra un poco y tenemos que ir a una posición intermedia. O sea, por un lado sí tiene que haber Estado, pero por el otro no tiene que ser tan poderoso. Así que sigamos profundizando un poco. Hay un detalle que estaba pasando por alto y es el siguiente. Siempre estos extremos en teoría te plantean maneras en que el ser humano debiera dejar de lado esta naturaleza. Por ejemplo, el comunismo clásico marxista te planteaba la llegada de un hombre nuevo, el hombre nuevo comunista que de alguna manera iba a haber algún cambio dentro de él y que iba a querer compartir todo, y que iba a trabajar y que no iba a haber necesidad de dinero porque él iba a trabajar y iba a poner el fruto de su trabajo al servicio de la comunidad y todos íbamos a compartir todos con todos, es súper bonito. Esa es la teoría clásica comunista, la marxista pura, digamos. De hecho, Gloria Álvarez en uno de sus videos, Gloria Álvarez no es santa de mi devoción, pero lo explica súper bien en uno de sus videos, cómo debería en teoría llegar a ser el marxismo. Pero por el otro lado, el anarcocapitalismo principalmente te pone, digamos, su esperanza en que la tecnología, de alguna forma, y la educación van a hacer que el ser humano se desenvuelva de forma civilizada y ordenada y haga sus intercambios de bienes y servicios de una forma súper respetuosa entre unos con otros. Pero el problema que tienen estas dos teorías es que ignoran completamente la naturaleza pecaminosa. Nosotros, cristianos que creemos en la Biblia, que creemos que lo que dice la Biblia es cierto, tenemos que tener en cuenta este punto.
Cualquiera de estos dos extremos utópicos no es realizable porque la naturaleza pecaminosa es más poderosa que esto. Y de hecho la puesta en práctica lo ha demostrado. No me creen, vean el ejemplo de la China estatal actual. ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Un estatismo asfixiante. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? O los que somos más viejos, yo tengo 40, los que conocimos, vivimos en la década de los 80, que recuerdan el muro de Berlín, que la gente no podía escapar de la República Democrática Alemana, súper estatista, porque la gente que trataba de escapar la mataban. Y tuvieron que construir un muro, el famoso muro de Berlín, para que la gente no se escapara. O la gente que huye en balsas de Cuba, de este estatismo asfixiante que les controla todo y no les deja desarrollarse. Entonces hay que tener ojo con eso. Hay que tener ojo con eso. Y aquí cualquiera de los dos extremos, no es que está la típica frase es que los extremos son malos. No es solo que los extremos sean malos porque sí, sino que se trata de que la naturaleza pecaminosa humana impide que estas teorías se puedan llevar a práctica. La Constitución estadounidense, curiosamente, contempla esto. Contempla, digamos, que el poder no puede quedar en las manos de una sola persona. Y la Constitución estadounidense establece una especie de sistema de, podríamos decir, contrapesos, de balances de poder. De hecho, muchos me dirán, no, pero Pedro, si eso es la separación de poderes de Montesquieu, e incluso la puede rastrear hasta Platón en la República. Sí, es correcto, la separación de poderes y todo eso. Pero la separación de poderes se puso en práctica debido a que los escritores de esta Constitución sabían de esta naturaleza pecaminosa humana. De hecho, es cosa de investigar el origen, digamos, y la historia de la Constitución estadounidense. Estas personas, que en su gran mayoría eran cristianos, protestantes, tenían en claro esta visión de que el ser humano es pecador y que por lo tanto no podía entregársele el poder a un solo hombre. Por eso establecieron sistemas de contrapesos de poder entre el Ejecutivo, la Corte Suprema, el Congreso y varios de estos poderes que están separados, pero a la vez están contrapesados unos con otros, para evitar que el poder total caiga en un ser humano. Y muchas constituciones de otros países lo hacen de esta manera. De hecho, el objetivo de una constitución, que hoy en Chile es un tema que se está discutiendo, pero el objetivo central de una constitución no es una lista de deseos de qué es lo que queremos que sea un país, sino que la constitución lo que hace es un contrato establecido entre los ciudadanos y el Estado, que dice hasta dónde puede llegar el poder del Estado, cómo se accede al poder del Estado, cómo se sale del poder del Estado y cuáles son los roles que tiene el Estado dentro de este balance de poderes para intervenir, digamos, en la sociedad. Pero bueno, ustedes me dirán, oye Pedro, Estados Unidos no es precisamente el paraíso terrenal, y es correcto. Estados Unidos no es precisamente el paraíso terrenal, pero sí puedo decir a favor de los estadounidenses un par de cosas. Primero, su constitución fue escrita en 1776 y hasta el día de hoy sigue vigente, un par de enmiendas en el camino, pero nada más. Segundo, la mayoría de la gente escapa hacia Estados Unidos. Es muy poca la gente que escapa de Estados Unidos. Por lo tanto, si tanta gente se quiere ir a vivir a ese país, algo interesante debe tener. Así que, por hoy, digamos, en este episodio que concluimos, no existe un gobierno perfecto. No se puede tener un gobierno perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el ser humano es pecador por naturaleza, y ese pecado que tiene el ser humano, esa tendencia al mal, nos va a llevar siempre a problemas, desde un totalitarismo asfixiante hasta un anarquismo en que cada quien hace lo que quiere y finalmente un despelote. Y nada de las cosas lindas que pretende el libertarismo se pueden conseguir en un anarquismo total. Tiene que existir un Estado. Y en los próximos episodios vamos a ir viendo cómo desde la Biblia se nos van desprendiendo algunas características que debería tener el Estado. Si te gustó este video, primero te pido que le des un like, que lo compartas, quizás a algún amigo, quizás a tu familia, quizás a alguien que le gusta la política y quiere tener un poco de visión. Tienes algún amigo cristiano que le gusta la política, no sé. Que le des suscribirse, aquí debería estar un círculo que dice suscríbete al canal. Y bueno, dale click a la campanita para que te llegue la notificación de cuando suba otro video. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima.